Sin duda, este es probablemente uno de los pocos vídeos que merece una digna remasterización. Mazinger Z vs el Hiper Pato, un versus que originalmente fue realizado para el ya desechado torneo de RG. Para su tiempo, creo que fue el vídeo al que le di más empeño, y uno de los vídeos que realmente creo que necesitan una remasterización, ya que al verlo de nuevo me di cuenta que cometí varios errores, cosa que en este video se buscará corregir, y con ello, poner sobre la mesa este video para un nuevo torneo. De un lado, Mazinger Z, el robot todopoderoso pilotado por Koji Kabuto. Del otro lado, el Hiper Pato, un mecha conformado por unos poderosos patos bebé junto a Mordecai y Rigri. Un robot de origen japonés, contra un mecha estadounidense con influencia de varios animes. Una batalla de titanes mecanizados. Es hora de ver quién de estos dos tiene más poder. Iniciemos Masters. Mazinger Z comenzó como un robot creado por el Dr. Kabuto para combatir a las fuerzas del Dr. Hell, pero el Dr. Kabuto murió tras un atentado en su contra, pasando el mando de su poderosa creación a su nieto Koji Kabuto, el cual sin dudar cumpliría a lo largo de la historia el objetivo de derrotar al Dr. Hell, volviéndose el salvador del mundo, teniendo mucha ayuda y varios aliados en el camino, hasta el punto en el que ocurre la muerte del Z, siendo que su participación queda en nada hasta el final del Gran Mazinger, siendo así llevado el Z a un museo junto a los demás robots. Después de varios años en una era de paz, Koji, quien se volvió científico y dejó de lado su vida junto al Z, se vio en la necesidad de volver a pilotar a el poderoso Mazinger Z tras la activación del Infinity gracias al regreso del Doctor Infierno. Koji volvería a derrotar al Dr. Hell y a Goradon con la ayuda de la androide Lisa, haciendo que Mazinger Z acceda a todo su poder tras absorber la energía fotónica de todo el mundo y el Infinity, dando así por concluida la última batalla de Mazinger Z, y con eso, una nueva era de paz y prosperidad para todo el mundo. Esta es la historia de Mazinger Z de su versión del anime y película, y puesta de forma muy resumida. No tomaré en cuenta los mangas de Mazinger Z porque son versiones alternativas al anime original, esto incluye pasar por alto también la OVA de Mazin Kaiser, e igualmente dejaré de lado la versión de Impacto al ser algo igualmente apartado del anime original, y bajo el mismo argumento, dejo de lado todo spin-off de la saga. Aclaro que usaré el mejor punto de Mazinger Z y de Koji Kabuto, la versión de Mazinger Z Infinity, al ser el punto en el que Koji mejor usa al robot a diferencia de su versión más joven del anime. Mazinger Z ostenta consigo un poder increíble en su estado base. De un golpe destruyó una roca de gran volumen. De un golpe, fácilmente puede partir en dos árboles, que incluso lo superan en tamaño, y aclaro que Mazinger Z mide en promedio unos 18 metros, puede dañar y vencer con facilidad múltiples robots con dimensiones similares al Z, y estas bestias tienen la resistencia suficiente para casualmente destruir grandes edificios con solo caminar, dando una resistencia que probablemente sea el doble de esos edificios o hasta más, mientras que otros con sencilles pueden partirlos en dos. Así que el Z debería de ser más poderoso que estos robots como mera hazaña casual, cosa que se refuerza cuando el Mazinger destruyó a dos robots con una sola patada, y con el Jet Scrander mostró ser capaz de partir bestias mecánicas por la mitad sin complicaciones. Como si esto no fuera mucho, en la wiki de Mazinger Z, se aclara que por sí solo es capaz de vencer bestias mecánicas que deberían de tener incluso el doble de tamaño que el resto de bestias mecánicas, como Titán G9, el cual de hecho mostró ser más débil que Mazinger Z a pesar de ser mínimo unas 5 veces más grande.
Al adquirir su máximo poder al absorber toda la energía fotónica del planeta, Mazinger Z no solo se vuelve del tamaño de una montaña capaz de darle algo de pelea al Infinity al inicio, también adquiere el poder de realizar un único ataque capaz de matar a Goragon, un robot gigantesco capaz de sobrevivir ileso a su propia destrucción universal. Incluso, el alma del Infinity ostenta un poder enorme, el suficiente como para tener un espacio significativo entre una gran cantidad de universos, pero el alma del Z era muchísimo más grande después de absorber toda la energía fotónica del mundo, creciendo mucho más que al absorber parte del poder del Infinity. En su forma normal, Mazinger Z tendría una fuerza que podía ser similar a un edificio alto. Por otro lado, el poder máximo del Mazinger debería de ser lo suficientemente fuerte como para destruir una montaña tal cual Goragon lo hizo, y podría alcanzar la fuerza de un multiversal bajo en un único ataque por ya ostentar un poder mucho mayor a Goragon. La resistencia de este robot no es algo que debe pasarse desapercibido. Mazinger Z está compuesto por la mítica superaleación Z, mejora de la ya poderosa aleación Z, un material en extremo resistente proveniente del Japonium, mucho más duradero que el metal de aquellos robots que con caminar destruyen varios edificios como si fueran de papel. Este metal tiene varias hazañas de resistencia, como el no recibir daño tras ser impactado por el brazo de un robot que tenía un poder destructivo mucho mayor al de unos misiles que destruían fácilmente varias edificaciones por separado, y esto lo recibió junto a múltiples ataques. Se aguantó el taladro de un robot capaz de excavar en roca sólida incluso desde abajo. No le hace nada a la aleación, soporta los ataques de otro robot compuesto por la aleación Z y con un poder similar a Mazinger, soporta los golpes de un robot cuyo tamaño y fuerza era probablemente 5 veces mayor a la media de los robots del Doctor Infierno. En su forma más poderosa debería tener una resistencia igual a la de Goragon, lo que incluye en ese caso una resistencia que sería la suficiente como para aguantar la destrucción de un universo sin daño alguno. Mazinger Z podría tener una resistencia mayor a su fuerza, pero sin pasar de la categoría edificio alto. Con el poder que obtuvo gracias a absorber la energía fotónica del planeta, debería tener una resistencia cuya categoría sería el igual a su fuerza en dicho estado, más considerando que su puño explotó junto al Infinity, por lo que debería de tener una resistencia igual o levemente superior. En velocidad, Mazinger Z es capaz de correr a 360 km por hora, un Mach 0.3, lo que lo pone en una velocidad sobrehumana media con solo correr, mientras que con el Jet Scrander puede ir a una velocidad Mach 3. Por tanto, en movimiento, Mazinger Z alcanza en tierra una velocidad sobrehumana media, pero en el aire ya sería un supersónico medio. En su forma gigante, el Z debería tener una velocidad superior, pues tanto Goragon como Mazinger deberían moverse a una velocidad mayor al Jet Scrander, pues el Infinity era capaz de interceptar robots voladores cuyos propulsores deberían de tener una velocidad no tan diferente al Scrander. Entre las hazañas de reacción y combate, contaré las hazañas que Koji ha hecho estando al mando del robot. En ocasiones, Koji llegaba a evadir disparos de energía, misiles, una guadaña que iba hacia él rápidamente, después interceptó a un robot que iba a saltar sobre él, pudo esquivar en medio del aire un láser junto a los disparos de energía del Barón Ashler, que por el nombre de su arma, esos disparos deberían tener la velocidad de disparos de una ametralladora, las cuales viajan a una velocidad de 600 a 1000 metros por segundo, cerca del Mach 3, y Koji pudo evadir todos los disparos mientras volaban a una velocidad Mach 3, y como mejores hazañas a mi parecer, sería que fue capaz de reaccionar a la velocidad de Jimrai S1, bestia mecánica que como máximo iba a velocidades de Mach 5. Cuando Mazinger creció, Koji perfectamente le seguía el ritmo al Infinity, un ser colosal que debería de moverse más rápido que el Z con el Jet Scrander, pues mostraba ser capaz de interceptar robots en el aire y destruirlos a puño limpio como ya había mencionado, pero si creían que esa es su mejor hazaña, pues no, ya que mostró tener una velocidad de combate y reacción similares al Barón Ashler, quien como mera hazaña casual evadió los rayos fotónicos del Z, unos rayos de energía fotónica, que literalmente son fotones de luz, y por tanto, tienen dicha velocidad. En combate y reacción, Kabuto con el Mazinger alcanza una velocidad mucho mayor al movimiento, siendo el mínimo un Mach 6 más o menos, y al máximo sería un FTL bajo.
Kabuto con el tiempo adquirió experiencia en combate con el Mazinger, al punto en el que en la actualidad puede vencer con sencillez a las bestias mecánicas, siendo capaz de usar a Mazinger a la perfección, y fuera de eso, Koji se volvió científico con el tiempo, al punto de incluso desarrollar su teoría del multiverso a través de una gran acumulación de energía fotónica, e incluso fue capaz de crear un plan eficiente para desconectar a el gran Mazinger del Infinity, siendo el plan un éxito pero con un inconveniente inesperado. En ingenio, a Koji se le ocurría planes y soluciones improvisadas, como su estrategia para vencer a Jinrai S1, su forma de usar el Jet Scrander para cortar una red que dejaba inhabilitado a Mazinger Z, y la forma de usar unos misiles para ser capaz de volar a falta de un medio para volar. Incluso podemos contar cómo Koji utilizaba elementos externos para vencer a sus enemigos, tal cual fuera usar las armas de las bestias mecánicas cuando podía. Ciertamente Koji es un personaje ingenioso e inteligente como anteriormente fue dicho, por tanto, estas categorías se mantienen como las de un genio tanto en ámbitos científicos como en combate. En durabilidad, se vio que Koji tiene una gran cantidad de estamina, incluso golpeado ha sido capaz de pilotar al Mazinger con algo de dificultad, y hablando del robot, este tiene una gran cantidad de energía, siendo capaz de pelear una gran cantidad de tiempo mostrando apenas desgaste. Sin embargo, su energía está lejos de ser ilimitada, y en un momento esta puede llegar a su límite. En cuanto a precisión, se ve que mayormente Mazinger es capaz de acertar sus ataques, como hacer que un misil choque con otro, es capaz de hacer que los rayos fotónicos impacten en un robot hipersónico en pleno aire, y entre otras hazañas que involucran el dar en el blanco a un objetivo con sus múltiples armas sin ninguna complicación, estando a decenas de metros de distancia, por no decir que sería a más de 100 metros de distancia, lo que define la puntería y precisión que tiene Kabuto con el Z. Por tanto, su puntería estaría como muy buena desde mi punto de vista. En cuanto a potencial, pues se ha visto como Mazinger ha tenido múltiples mejoras conforme a las circunstancias, y cada vez que ha sido reconstruido este se ha vuelto más fuerte y más resistente. Incluso se indica que después de su segunda reconstrucción alcanzó el poder de la séptima flota de la naval estadounidense. En su actualidad, Mazinger Z ya no era utilizado para pelear, siendo que después de su pelea contra el Infinity simplemente fue restaurado por última vez, aunque al ya haber sido su última misión dudo que haya un aumento de poder o una arma nueva. Sin embargo, pondría que su potencial puede ser también ilimitado, gracias a su capacidad de adquirir energía fotónica vía lisa, siendo que gracias a esto puede obtener un poder increíble. En cuanto a rango y destructividad, por sus grandes dimensiones podría alcanzar unos 18 metros de alcance físicamente. Por otro lado, con sus puños fuera es capaz de tener un mayor alcance, mostrándose que tal vez deberían de alcanzar más de 100 metros, y por otra parte, su armamento en base de proyectiles debería tener un rango similar o significativamente mayor, sin mencionar que con el Jet Scrander podría ampliar su rango gracias a que podría estar en pleno aire realizando todos esos movimientos. Por tanto, yo creo que con sus armas podría abarcar centenas de metros, dependiendo también cuánto tiempo estén activadas sus armas. Cuando Mazinger Z crece, este debería de tener un alcance en sus ataques muchísimo mayor, pues se ve como el Infinity usó su fuego de pecho para arrasar con unas ciudades del monte Fuji, y al alcanzar el mismo tamaño ambos demostraron tener capacidades similares, por lo que podríamos decir que este alcance y rango de sería más de 10 kilómetros más o menos desde mi punto de vista. Cuando hablamos de ser destructivos, pues se deja en claro que el Z lo es. Como dije, las bestias mecánicas llegan a rondar un tamaño similar a Mazinger, de 18 a 20 metros, siendo ya ligeramente más grandes o pequeños, siendo estas bestias capaces de destruir edificios de tamaños similares a ellas, siendo esto como mera hazaña casual que suele mostrarse con solo caminar sobre las edificaciones en varias ocasiones. Por tanto, deberían ser capaces de tener el doble de fuerza física más o menos en su mejor punto, y no solo eso, también el doble de resistencia. Bueno, para el poder del Z, atravesar estos robots es sencillo, mostrando que sin mucho esfuerzo pudo destruir a 2 robots de estos de una patada, luego destruyó a una bestia con una embestida, luego el Z mostró tener más fuerza que un robot que más o menos es 5 veces mayor su tamaño, y debería de tener el doble de resistencia que edificios que lleguen a medir lo mismo que él, y se llevó de corbata a otra gran cantidad de robots. Por tanto, la destructividad física del Z debería ser la de un edificio alto, o más específico, apenas encima de lo requerido para ser de dicha categoría.
Y bien, ya aclaré el tema de su fuerza bruta, y ahora entremos al resto de sus habilidades, pues de entrada, los puños fuera fueron capaces de destruir 3 bestias mecánicas por puño, dando como plus los puños cortantes, quienes ya podían atravesar 7 robots por puño, los rayos congelantes dejaron congeladas a 3 bestias mecánicas, los rayos fotónicos se cargaron a una buena cantidad de bestias mecánicas sin problemas, siendo unas 7 en total, y eso que los rayos fotónicos son considerados débiles, siendo ya 2 de sus armas más destructivas que su fuerza bruta, su misil central mostró tener la potencia para destruir una bestia mecánica a la vez, y como su arma más destructiva está el fuego de pecho, la cual en teoría debería de tener más del doble de poder de los rayos fotónicos, aunque, todavía puede añadirse más con su habilidad de fuego total, la cual es disparar de forma simultánea todas sus armas por igual para hacer un daño masivo. A mi parecer, el Z tendría en definitiva la destructividad de un bloque bajo estando bien ubicado en esta categoría. Para resumir, el alcance del Z sería de decenas a más de centenas de metros, por otro lado, su destructividad ya daría para alcanzar la categoría edificio alto, y como ya expliqué, con su mejor habilidad ya es capaz de arrasar con múltiples bestias a la vez con un armamento que supera por mucho su impresionante fuerza bruta, sin mencionar su capacidad de lanzar de forma simultánea todas sus armas, y al realizar eso, su destructividad subirá de golpe a un bloque bajo. No hay que olvidar su forma gigantesca, la cual técnicamente vuelve más de 30 veces más grande al Z, así que físicamente más o menos tiene un rango de 600 metros, ya que debería de compartir el alcance del Infinity, y con sus armas ya debería alcanzar varios kilómetros, más de unos 10 kilómetros aproximadamente, mientras que con su ataque más poderoso fue capaz de oscurecer la Tierra por unos segundos al explotar, así que probablemente su rango ya supere las decenas de miles de kilómetros. En destructividad, se vio que está a la par con el Infinity, un robot que con su activación pudo destruir parte del monte Fuji, e incluso era capaz de hacer girar al Z con tanta fuerza como para causar un tifón. Como mayor muestra de fuerza del Z, fue que con su puño fuera pudo destruir al Infinity, un ente que aguantaba su propio agujero negro capaz de destruir todo un universo y de emplazarlo, quedando ileso después de emplear dicha arma, e igualmente, el Infinity poseía un alma con un poder que abarcaba mayor terreno que múltiples universos, y al final el Z alcanzó un tamaño muchísimo mayor. Por tanto, el Z en su máximo debería aportar un poder destructivo de un montaña bajo, y en aquel único ataque debería igualar la destructividad de un multiversal bajo. Ahora, pasemos a sus habilidades, o mejor dicho, sus armas. Pilder. Es llamado así al cerebro de Mazinger Z. El Pilder es una aeronave que Koji puede pilotar incluso a distancia, aunque no muy eficientemente, la cual tiene armas como misiles y rayos láser no muy potentes pero efectivos en algunas ocasiones, y es capaz de alcanzar una velocidad Mach 3. Puños fuera. Sin duda la habilidad más icónica de Mazinger Z. Sus antebrazos están equipados con cohetes, y cuentan con la función de salir disparados a gran velocidad para golpear al rival o sencillamente atravesarlos, e igualmente cuenta con propulsores en la punta de los dedos para volver más rápido al Z, siendo así un arma potente, rápida y sencilla. Esta técnica tiene 2 variaciones. Giro y puños fuera. Es una técnica en la que el Mazinger gira sus brazos múltiples veces para agregar una potencia extra a su arma de puños fuera. Cortadores de hierro. Son un par de cuchillas ubicadas en los antebrazos del Z, capaces de cortar a sus enemigos, y también es capaz de activarlas junto a la técnica de los puños fuera para que sea incluso más fácil atravesar a sus enemigos. Misiles taladrantes. Son una gran cantidad de misiles capaces de atravesar bestias mecánicas fácilmente, y pueden explotar si se quedan dentro del enemigo, siendo igualmente un arma potente. Misil central. En sí, son múltiples misiles que salen de la zona abdominal de Mazinger, misiles capaces de destruir múltiples bestias mecánicas por separado. Rayos fotónicos. Otra icónica y destructiva arma del Z, la cual consiste en rayos de energía fotónica que salen de sus ojos, ataque capaz de realizar un daño masivo al ser capaces de destruir múltiples bestias mecánicas. Fuego de pecho. Se trata de un enorme rayo de energía fotónica que salen de los paneles del pecho del Z, los cuales pueden igualmente destruir una bestia mecánica, derretirlas a 30.000 grados Celsius o incluso las puede incinerar. Huracán corrosivo. Es una gran cantidad de aire que sale de las rejillas de la cara del Z, y gracias a unas diminutas partículas corrosivas, es capaz de desintegrar a sus oponentes si se exponen mucho a dicha composición corrosiva. Rayos congelantes.
Son rayos que salen de los cuernos del Z, capaces de congelar bestias mecánicas dejándolas congeladas casi al instante, al tener una temperatura de menos 180 grados Celsius, incluso podría apagar llamas con esto. Cohetes fotónicos. Son pequeños cohetes en los talones del Z que sirven para que el Mazinger sea capaz de incluso saltar 500 metros. El Z tiene una variación de esta arma para poder moverse bajo el agua. Jet Scrander. El Jet Scrander es un artilugio que el Z puede utilizar para volar con libertad por los aires, siendo que incluso puede estar a grandes altitudes como sobrepasar el alto de las nubes, o incluso ir a una altura de 10.000 metros. En general, el Jet Scrander está constituido de la superaleación Z, teniendo una resistencia monstruosa. Las alas del Scrander son capaces de incluso cortar bestias mecánicas gracias a su gran filo y por la gran velocidad en la que el Mazinger puede volar. El Jet Scrander está equipado con la habilidad Estrellas del Sur, las cuales son pequeñas estrellas que salen disparadas desde las alas del Scrander. Poder Mazinger. Como dije en unas ocasiones, se trata de una momentánea potenciación en la fuerza y habilidades del Z, aunque no se deja muy en claro qué tan grande es dicho aumento. Absorción de energía. Mediante LISA, el Z puede absorber energía fotónica en cantidades inmensas, lo que le hace aumentar de tamaño y le otorga un poder descomunal, y le da la posibilidad de realizar un último ataque fulminante capaz de destruir al Infinity. Debilidades. El Z es vulnerable a ataques basados en ácido o con potentes capacidades disolventes, siendo que estos ataques lo hacen disolverse y fallar. Si el Pilder es destruido o si por algún motivo no entra en el Z, el robot quedará inutilizable prácticamente. Resistencias. El Z es capaz de resistir fuertes descargas eléctricas, lo que también incluye a Kabuto, quien puede recibir dichas descargas sin verse demasiado afectado. El Z resiste altas y bajas temperaturas, siendo temperaturas que van de los 30.000 grados Celsius a los menos 180 grados, sin embargo, en esto también depende cuánto tiempo Koji lo pueda soportar dentro del Pilder. Bien, hasta ahí llega el análisis del Z, donde procure ser lo más completo posible, en contraste a mi video anterior. La cosa es, ¿será que el nuevo análisis sigue convirtiendo al Z más fuerte que el Hiperpato? Los patos bebé en un inicio fueron encontrados en una fuente por Mordecai y Rigby, siendo que los patos se habían extraviado. Los patos bebé fueron absorbiendo el conocimiento de Rigby, siendo que este más o menos fue su ejemplo a seguir. Los patos bebé fueron secuestrados por una especie de cazador, siendo este cazador detenido por el dúo junto a la mamá pato, sin embargo, estos se llevarían una paliza, haciendo que el enojo de los patos bebé los lleve a fusionarse en un pato humanoide gigante para matar al cazador. Tiempo después, los patos aparecieron para ayudar a Mordecai y Rigby en la batalla de la salida 9B. Cuando Mordecai y Rigby tuvieron problema con los gansos, los patos bebé fueron a su auxilio, teniendo una pelea con los gansos en la que el hiperpato fue apalizado al punto de casi colapsar por los daños. Sin embargo, con ayuda de Mordecai y Rigby llegaron al modo hiperpato extremo, transformación con la que pudieron vencer a los gansos sin complicaciones. Nuevamente, en un futuro los patos bebé aparecieron para ayudar, siendo que junto a Mordecai y Rigby enfrentaron de nuevo a los gansos y Pleito, donde ahora el resto de los miembros del parque se vieron involucrados, llegando a una nueva fusión. El hiperpato extremo variación de parque quien pelearía con el gansuario X. Después de una ardua batalla, el nuevo hiperpato tenía dificultades para poder seguirle el paso al gansuario lunar X, y se vieron en la necesidad de usar un nuevo modo, con ayuda de Carter y Briggs junto al hermano perdido de los patos, dando como resultado al hiperpato definitivo Giga Alas Furiosas, fusión que sería inútil frente al exageradamente poderoso gansuario. Después de que los gansos se dieran cuenta de que fueron usados por Pleito, decidieron ayudar a los patos bebé y al resto del parque a vencer a Pleito, dando paso a la fusión más poderosa de los patos, el hiperpato y destructor destello blanco. Muchísimo tiempo después, los patos aparecieron de vuelta en la batalla final contra Antipapaleta, aunque su participación vaya que sería muy poco sobresaliente. En fin, hasta aquí llegaría la historia de los patos bebé.
Aquí no tomaré en cuenta a su última fusión, siendo que no mostró a ser algo que la destaque sobre sus otras fusiones. Al igual que el versus original, iré analizando a cada fusión y sus atributos. En fuerza, el hiperpato pudo partir a un tipo por la mitad 2 veces, luego lanzó un baño hacia un avión, haciendo que el baño explote con el impacto, después fue capaz de partir una barra de metal de un golpe. Para no ir tan lejos, diría yo que el hiperpato tendría una fuerza de un muro medio. El hiperpato es un tanto resistente, mostrando ser capaz de aguantar algunos ataques del gansuario, y como máximo fue que apenas resistió una ráfaga de energía del gansuario, explosión que lo lanzó hasta la casa del parque, y casi se andaba llevando a varios árboles con eso, y también lo dejó mal herido. Probablemente, el hiperpato ha de poseer una resistencia de un muro medio, pero sería superior a su fuerza. En velocidad de movimiento, no sabría decirlo, puede que por su tamaño sea sobrehumana en un nivel bajo posiblemente, cosa que se podría compartir en velocidad de ataque y reacción, pues fue capaz de atacar a un sujeto sin que pudiera reaccionar, repitiendo esto en más de una ocasión, y luego fue capaz de reaccionar a múltiples misiles sin mucha dificultad. Sin embargo, dichos misiles no aprecian ir a una gran velocidad. En cuanto a inteligencia e ingenio no se destaca nada, no debería pasar de algo normal, pues los patos en sí son demasiado experimentados o con un gran conocimiento, y en combate no se le vio ideando un plan o alguna especie de estrategia mientras luchaba. En cuanto a durabilidad, no sabría decirlo, pues realmente la veo como alta, rayando lo sobrehumano nada más gracias a que pudo resistir ser apalizado en potencial. Los patos son capaces de fusionarse con cualquiera que siga su proceso de transformación, generando un aumento de poder considerable entre más personas se vean fusionadas. Técnicamente, su potencial es ilimitado gracias a sus habilidades de fusión, sin embargo, por sí solos no parece que haya mucho aumento. En precisión, esta sí que destaca, pues pudo lanzar a alguien hacia un avión los cuales se ubican entre los 7000 a los 12000 metros, siendo una precisión que sería muy alta, capaz de acertar a kilómetros de distancia. Yendo al rango y destructividad, sus ataques normales no pasan de algunos metros, mientras que sus ataques más poderosos suelen soltar grandes ondas expansivas que deberían de tener más o menos unos 10 metros de diámetro o más, mientras que su destructividad ha de alcanzar para catalogarse como un muro medio gracias a su fuerza. En poderes están: fusión. Los patos son capaces de fusionarse con múltiples tipos de tecnologías pilotables junto a sus usuarios. Piroquinesis. Es la manipulación y creación de fuego, siendo que se desconoce qué tan caliente es, y su control no pasa de sus brazos y de aparentemente bolas de fuego, además que gracias a esto puede tener cierta capacidad de volar un tanto limitada. Láser. Es un rayo láser que sale de una de sus manos. Escudo. El hiperpato fue capaz de crear un escudo que protegió sin problemas al hiperpato de múltiples misiles. En resistencias, la única que puede ver sería una resistencia a descargas eléctricas. No tiene alguna debilidad destacable. La fuerza del hiperpato extremo mostró ser destacable. Primero, con su puño cohete derribó a los gansos, luego pudo hacerle un combo con el que lo hizo retroceder un poco, luego lo atravesó con un puñetazo perforando con algo de sencillez el metal con el que estaban hechos los gansos, con la espada del poder pudo partir en 3 al gansuario sin complicaciones, y como última hazaña, sería que de un golpe pudo generar una explosión que se cargó una buena cantidad de árboles, o al menos eso se deja ver, pues no confío mucho en que Benson haya dicho que se chingaron la mitad del parque, ya que, primero, ¿cómo pudo saber eso de forma exacta? Además, el fondo no dejaba ver mucho de eso, más porque la casa seguía casi intacta, pero habían árboles quemados, y por último, usaré algo de PS para dejar clara la fuerza de este hiperpato. El hiperpato extremo venció con facilidad a los gansos, los cuales habían vencido sin muchas complicaciones a la forma previa del hiperpato, y al ser victorias sencillas, podría decir que se deberían de llevar una diferencia del doble de poder uno del otro. Por tanto, el hiperpato extremo debe de tener 4 veces más rango en comparación a su anterior forma, y por lo visto el cuádruple de fuerza bruta. La fuerza del hiperpato extremo sería de un casa medio en su máximo. En resistencia debería ser mayor a su contraparte anterior, poniéndolo a la par de su fuerza, ya que demostró ser capaz de atravesar a los gansos con un brazo, el cual por cierto salió ileso, así que, su resistencia es de un casa medio.
En velocidad, ahora muestra ser capaz de realizar ataques que dejan indefensos a los gansos, quienes antes sí podían ir a la velocidad del primer hiperpato, así que lo pondría en un nivel sobrehumano medio, siendo que a mi parecer esta velocidad se extiende en su velocidad de combate, reacción y movimiento. En durabilidad, inteligencia, ingenio, potencial y precisión no hay cambios respecto a su forma anterior. En rango y destructividad, como ya expliqué, su rango aumentó bastante, al menos al ser el cuádruple de diámetro, por tanto abarcaría unos 40 metros de diámetro, mientras que su destructividad le haría llegar a un nivel casa medio, siendo un considerable aumento de poder respecto a su forma anterior. Ahora toca hacer mención de los poderes y armas de esta fusión. Piroquinesis. El hiperpato extremo todavía es capaz de generar fuego desde sus brazos. Escudo sónico. Se trata de un escudo aparentemente hecho de sonido o energía capaz de repeler ataques energéticos de los gansos. Puño cohete. Es un único puño que se lanza desde el antebrazo, siendo esto para golpear a sus enemigos a distancia. Zapatos. Estos zapatos le otorgan la capacidad de saltar a una gran distancia sin complicaciones. El poder. A pesar de que este poder carece de nombre, con el accionar del poder, el hiperpato lanza una especie de proyectiles con forma de notas musicales. Vuelo. A través de unos propulsores en su espalda y zapatos obtiene la capacidad de volar. Espada del poder. Se trata de una espada que realiza múltiples cortes a la vez mientras se cubre en fuego, teniendo un filo con el que pudo partir en tres a los gansos y los obligó a separarse. Aún conserva sus habilidades de fusión como el resto de sus transformaciones. Láseres. No tengo ninguna idea de dónde salen, solo son unos pequeños láseres con el que hirieron a los gansos. Debe conservar el resto de sus resistencias. Cuento como debilidad que para usar sus armas se necesita de uno o más pilotos, y estos pueden sufrir daño cuando el hiperpato se vea atacar. Su fuerza sí que aumentó, cuando choca un golpe con el Gansuario X. La lluvia se frenó unos segundos como producto de una onda expansiva, el impacto de las patadas de ambos mechas terminaron por elevarlos a las nubes, y un golpe de la variación de Parque lanzó contra la luna al Gansuario, haciendo que este genere un gran cráter, y hasta donde sé, son las únicas muestras de poder que la variación de Parque ha demostrado, pero para tener un nivel más claro, nuevamente debo recurrir al PS. Si consideramos que directamente Mordecai, Rigby y los patos sabían que su hiperpato extremo no podía hacer nada, podemos decir que el Gansuario X era poco más del doble de fuerte que el hiperpato extremo, pongamos que el triple, por tanto, como para que el hiperpato extremo variación de Parque haya igualado al Gansuario X, probablemente sea unas 3 veces más fuerte que el hiperpato extremo, quedando la variación de Parque en un nivel edificio bajo en cuanto a fuerza bruta. Esta fusión muestra una resistencia ampliamente superior a sus antecesoras, pues pongamos sobre la mesa que una variante más poderosa del Gansuario X estrelló a la variación de Parque contra la luna con una fuerza tan extrema que dividió la luna por la mitad, y el hiperpato seguía luchando como si no le hubiera pasado mucho. Luego soportó ser acribillado, aunque ya sufrió daños más considerables cuando el Gansuario Lunar X le lanzó una mitad de la luna. Aquí hablamos de un hiperpato cuya resistencia pasó de golpe de un nivel casa a un nivel continental alto. En cuestiones de velocidad, en movimiento no hay mucho que decir, pues no mostró un cambio al correr, sin embargo sí mostraba que podía volar a la velocidad suficiente como para chocar con el Gansuario, el cual antes mostraba ser capaz de evadir balas, y aunque podría contar otras hazañas, realmente desde este punto estas se vuelven irregulares, así que veo justo decir que sería una velocidad de un supersónico alto, y como dije, incluso podría exagerar y darle una velocidad relativista por recoger su guitarra que en cuestión de segundos fue desde la esfinge hacia el espacio. Sin embargo, esta hazaña es un tanto irregular al basarnos en que antes apenas evadió balas, y que pudo tomar por sorpresa al Gansuario. No creo que esa sea una hazaña realmente consistente, e igualmente, al ser un arma que va directamente a su portador, dudo que la misma se le estampe en la cara yendo a velocidades relativistas cuando su portador apenas y puede con velocidades supersónicas. Como mencioné en la fusión anterior, no hay cambios en la durabilidad, inteligencia, ingenio, potencial y precisión. En rango y destructividad, vaya que hay de qué hablar, pues bajo mi argumento de que debe de tener el triple de fuerza, sus ondas expansivas deberían de tener el triple de diámetro, sin contar las armas a distancia, como los láseres que pueden dar desde una gran distancia, y junto a un láser que sacan desde su guitarra, el cual ya debería de abarcar más de una centena de metros de largo o tal vez más.
En cuanto a destructividad, ya vamos con un tipo con un nivel edificio bajo, al que le sumamos un arma que es capaz de crear zanjas de gran tamaño en la luna, y que fue capaz de dejar inmóvil a una versión potenciada del Gansuario X, quien probablemente pueda poseer una resistencia que pueda equivaler al doble de la fuerza de la variación de Parque por salir ileso de sus ataques, por lo que el rayo debería de tener más o menos 4 veces más fuerza para lograr dicha hazaña, dando a un edificio medio en cuanto a la destructividad de dicha arma. Ahora, es turno de mencionar las habilidades de este robot. Lásers. Son láseres en forma de discos que salen de las manos del robot. Propulsores. Estos propulsores le otorgan a la variación de Parque la capacidad de volar, lo que incluye el vuelo en el espacio sideral. Modo fiesta. Son unos alerones en su espalda que se colocan en una de sus manos para empezar a girar a gran velocidad, aunque en sí desconozco su uso, probablemente sean como una especie de cuchillas o algo por el estilo. Reflexión de Medusa. Es el portapapeles que tiene en uno de sus antebrazos, siendo un escudo capaz de desviar o reflejar balas y proyectiles. Guitarra. Es una guitarra que sale desde la esfinge y va directa hacia su portador, capaz de lanzar rayos de energía mientras que su portador toca con ella y la recarga como si fuera un arma. Resistencias. Conserva sus resistencias anteriores sumada a la capacidad de no tener problemas en lugares como el espacio. Al igual que su forma anterior, algunas de sus armas dependen de la activación de sus pilotos, y estos pueden ser dañados a través de los daños que pueda sufrir la misma. Directamente salto a su versión de Giga Alas Furiosas, ya que el modo crucero no mostró nada. Y apenas esta se podría decir que mostró algo. ¿Para qué me hago tonto? Ni siquiera estoy seguro si es posible hacer scaling con esto, digo, no hay referencia para comparar, por obviedad podría decir que usando PS ha de ser mínimo el doble de poderoso que su forma anterior, aunque realmente creo que me arriesgo un poco al decirlo, así que consideren esto como una mera especulación basada en mi criterio personal. Solo elevó al doble su fuerza y destructividad nada más, excepto su resistencia, pues nuevamente un choque contra la luna y ser presionado con ella lo dejó mal herido y de peligro de muerte. Entre sus armas, está nuevamente su guitarra a la cual ni siquiera usa, pero opino que conserva el resto de sus capacidades en esa arma. Ahora tiene un par de alas que ni para volar usa, ahora cuenta con otro escudo que parece ser una versión mejorada de la reflexión de Medusa, aunque eso ya es especulativo. Ahora cuenta con cañones en 4 partes de su cuerpo, siendo ametralladoras capaces de destruir una cantidad enorme de misiles. Conserva sus mismas resistencias y debilidades. Y ya, ese es el análisis. En fuerza, al contar ahora con los gansos, debería tener una fuerza superior a la del Gansuario Lunar X, quien ya tenía una fuerza con la que pudo llevar al límite la resistencia de las formas anteriores del Hiperpato, junto a un tamaño mayor a la mitad de la luna. De un solo ataque destruyó la superficie de todo el planeta dejándola parcialmente inhabitable. Además, mostró el poder para sujetar la cuchilla galáctica, espada que en su viaje atravesó de lado a lado un planeta tal cual fuera un simple globo, y luego la cuchilla tomó un tamaño equiparable a la nuestra galaxia, por tanto, le podría dar una categoría continental alto a nada de rayarlo lunar, y con la cuchilla galáctica podría estar en la categoría galaxia bajo. En cuanto a resistencia, esta versión del Hiperpato mostró deshacerse después de haber chocado en la Tierra, dando posiblemente una resistencia levemente superior a sus formas anteriores, nuevamente la resistencia de un continental alto, que al igual que su fuerza raya lo lunar. En cuanto a velocidad, pues en cuanto a combate y reacción le doy el mismo nivel de su forma anterior, a excepción del movimiento, ya que ir desde la posición de la luna hasta la Tierra le tomó un aproximado de 16 segundos, y tras ciertos cálculos, salió un aproximado de esa velocidad, la cual sería más o menos el 8% de la velocidad de la luz, mientras que a la cuchilla galáctica, si le pongo su justa velocidad masivamente lumínica, pues esta fusión pudo volar desde una luna distante hasta la Tierra en pocos segundos, chingando a un planeta de paso, y pudo crecer en segundos hasta igualar el tamaño de la galaxia, y aparentemente decreció en un lapso de tiempo igualmente rápido.
En velocidad de combate y reacción, yo le doy una velocidad supersónica alta, en movimiento su justa velocidad relativista baja, mientras que la cuchilla galáctica ya tendría un nivel en el límite del MFTL bajo, y no, aquí no le pongo al hiperpato una velocidad igual a la cuchilla, pues aquí uso el mismo argumento de la guitarra, pues al ser un arma que directamente va a él, no creo que la velocidad sea un factor necesario. Como ya quedó claro, en inteligencia, ingenio, durabilidad, potencial y precisión no hay cambios. En rango no es mucho que aclarar, pues al impactar con la Tierra, se chingó la superficie de esta con una onda expansiva, lo que vendría a ser un rango de decenas de miles de kilómetros, mientras que la cuchilla galáctica de Beck abarca más o menos el tamaño de una luna o un planeta pequeño hasta medir el tamaño de la mitad de la galaxia, dando así un posible rango de más de 100.000 años luz. Como ya aclaré, por sí sola esta fusión ya debería de tener un nivel de fuerza que ya tire el límite lo más exacto posible al nivel continental alto, mientras que la cuchilla galáctica alcanza niveles lunares casi planetarios, y en su mejor punto puede llegar al nivel galaxia bajo. Armas y habilidades. Vuelo. Se ve que ya es libre de aparentemente volar por el espacio sin necesidad de algún propulsor. Convocación. Es capaz de convocar a la cuchilla galáctica desde una luna distante, y hablando de esto, dicha cuchilla es una espada enorme capaz de alterar su tamaño, la cual cuenta con un nivel de destructividad sin precedentes que incluso supera a la del usuario, aunque solo puede ser usada por aquellos que muestren amistad y valor real en las situaciones adversas. A diferencia del otro Versus, no veo cómo esta versión del hiperpato conserve habilidades de sus antecesoras, pues su estructura ya sería tan distinta que deja de lado todo su armamento anteriormente visto. Conserva las resistencias y debilidades de sus formas anteriores. Un escenario hipotético en el que vería a estos mechas pelear, sería en una posible confusión donde una de las partes vea como enemigo al otro, como que se detecta al hiperpato como una amenaza que el Z deba detener, pues no veo alguna pelea amistosa de por medio, ya que los Mazinger restantes son usados para propósitos militares o se dejan de usar hasta nuevo aviso. Por tanto, el combate será hasta que uno de ellos ceda o muera, y para ser justos, no habrá preparación alguna, teniendo acceso a todas sus armas y ayuda externa que tengan a la mano. Primer combate. Hiperpato vs Mazinger Z. Como está claro, en una pelea cuerpo a cuerpo, el Z tiene todas las posibilidades de ganar, pues el hiperpato no tendría ni cómo derribar a Mazinger, mientras que este incluso con el más mínimo ataque podría dejar fuera de combate o mal herido al hiperpato. No hay necesidad de hablar de poderes, dudo que el fuego del hiperpato sea tan caliente para superar los 30.000 grados Celsius que se pueden emitir con el fuego de pecho, los láseres que puede lanzar el hiperpato podrían rebotar en el Z tal cual pasó con los gansos, y posiblemente su escudo de energía se quede como inservible ante el descomunal poder del Z. Realmente no hay posibilidad de ganar para el hiperpato, así que indiscutiblemente el Z gana este primer combate. Segundo combate. Hiperpato extremo contra Mazinger Z. Esta versión del hiperpato nuevamente pierde en todo aspecto físico, probablemente empatando ya en velocidad de movimiento sin ayuda de propulsores. Fuera de eso, comparamos a un Mazinger con una fuerza bruta que está en la cúspide del nivel edificio contra la resistencia de un hiperpato muy lejos de ese nivel, y ni contemos las armas, ya que eso ya se cuenta solo. El extremo no tiene el poder o medios para vencer al Z, es más, creo que con verlo nuevamente pediría a más integrantes para poder aumentar su poder tal cual pasó con el Gansuario X. Tercer combate. Hiperpato extremo. Variación de parque contra Mazinger Z. El Z ya la tiene más difícil aquí, pues ciertamente sigue llevando la delantera en fuerza, velocidad de ataque y reacción, inteligencia, ingenio y destructividad. No obstante, este hiperpato lo deja muy detrás en resistencia, rango y precisión, y gracias a su capacidad de volar libremente por el espacio, puede tener algunas posibilidades de poner en aprietos al Z, pero desde mi parecer no sería tan así.
Claramente, el hiperpato podría ser capaz de darle una mínima pelea física a Mazinger, sin embargo, la diferencia en resistencia sería lo que haría que al Z no le ocurra mucho, y viceversa, ya que la resistencia de la variación de Parque sobrepasa la liga del máximo poder destructivo del Z, y gracias a su resto de habilidades, vería al hiperpato capaz de mantener a raya al Z desde largas distancias, claro, si es que eso se les ocurre, ya que recordemos que en general el hiperpato y sus tripulantes no son estrategas, siendo más que nada que actúan según las circunstancias, siendo que sus posibilidades se reducen a dos: atacar desde el espacio para ganar tiempo o huir, y la segunda es llevar a Mazinger al espacio para matar a su tripulante, pero aquí se deja en claro algo, y es que Koji es más metódico y experimentado en esa clase de combate que todos los tripulantes del hiperpato. Ir al espacio para evadir al Z. Koji no los dejaría escapar. En vuelo el hiperpato es más rápido, sin embargo, no más rápidos que los rayos fotónicos, y si bien el daño sería nulo, al verse atacado podría reaccionar con un ataque para alejar al Z, pero en ese instante Koji, al notar que no puede vencer al mecha con ataques normales, lo veo recurrir a tres armas: los rayos congelantes para congelar a los patos, y no, su resistencia a estar en el espacio no incluye resistencia a las bajas temperaturas, pues dicho efecto parece no existir en el verso de un show más. El fuego de pecho podría derretir o incinerar a la fusión, al ser que no tienen ninguna resistencia a las altas temperaturas, al menos no una que los haga resistir temperaturas tan altas, y el huracán corrosivo, y aquí es la misma historia, al no tener ninguna defensa ante esto, el hiperpato sería desintegrado. ¿Podría llevar a Mazinger al espacio? Sí, si es que Koji fuera lento, cosa que no es así, pues para llevar al Z al espacio, debería de haber un contacto físico muy cercano entre ambos mechas, y con eso, a Koji le quedan sus mismas alternativas que en el primer escenario. Koji tiene tres posibilidades para ganar, contando estas con una gran probabilidad de funcionar, mientras que el hiperpato tiene dos posibilidades, de las cuales puede resultar algo contraproducente. Aquí Mazinger vuelve a ganar, no por poder o destructividad, sino por sus armas y por tener a un piloto que sabe cómo explotar todas sus capacidades. Cuarto combate. Hiperpato definitivo. Giga Alas Furiosas contra Mazinger Z. Aquí todo se reduce al combate anterior, pues el Z ya no tendría una ventaja tan significativa en apartados físicos, de hecho, físicamente no tendría como dañar a este hiperpato y viceversa, pero nuevamente, todo vuelve al tema de armamento y estrategia, y obviamente, no hay una estrategia nueva que la versión definitiva del hiperpato pueda ejecutar por su falta de armamento, y a Koji Kabuto le quedan los mismos contraataques que podría ejecutar sin algún problema. Quinto combate. Hiperpato Rey Destructor Destello Blanco vs Mazinger Z. Bien, aquí agarremos todas las ventajas del Z y tirémoslas lo más lejos posible, ya no hay ventaja en fuerza, resistencia y destructividad, así que dejemos que la pura fuerza bruta y tamaño del hiperpato arrase con lo que Mazinger antes podía usar para defenderse, pues ya por temas de escala, tampoco veo muy aplicables los puntos a favor del Z. Este hiperpato ya podría vencer al Z sin problema alguno, siendo nulas las posibilidades. Último combate. Hiperpato Rey Destructor Destello Blanco vs Mazinger Z con su verdadero poder. Bien, aquí hablamos de alguien que con vías externas alcanza el nivel de un nivel galaxia, contra un Z que con medios externos se pudo cargar a un robot que sobrevivía ileso a una destrucción de un universo y su seguido de emplazo, y que de paso tenía un poder que abarcaba más espacio que múltiples universos a su alrededor. Un ataque, el Z solo necesita un ataque para marcar el fin de este hiperpato, y no lo veo con la posibilidad de esquivarlo, mientras que también intenta atacar a Mazinger Z. No habría una larga batalla, solo se define en un único ataque, y si bien está la cuchilla galáctica como una posibilidad de atacar primero, no la veo dañando al Z y este último tendría senda libre para ponerle fin a este poderoso hiperpato. El ganador de este combate sin duda alguna sería Mazinger Z, quien en este versus ganó 5 de los 6 escenarios propuestos. Nota: para este último combate tome en cuenta que directamente el hiperpato apareció en el espacio gracias a que tendría un tamaño similar a la Luna, por tanto dudo que se aparezca directamente en la Tierra. Y bien, aquí acaba el vídeo. Nunca pensé llegar a tener un vídeo tan largo, no uno que fuera de esta clase, siendo probablemente este vídeo el más largo de todo el canal hasta la fecha, y también, probablemente el que más detalle le haya puesto para poder seguir avanzando en el torneo. Sin más que decir por ahora, nos vemos hasta el resultado de la primera ronda.